Hola, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes de la educación primaria de la universidad. Así que vamos a realizar unas entrevistas a los profesores del colegio Javier Herao de Educación Primaria. ¿Qué te motivó a elegir la carrera de docente? Recuerdo cuando estudié mi secundaria, tuve un profesor de inglés muy bueno, era el profesor muy activo y siempre nos escuchaba. Hacía dinámicas las cuales nos integraba a todos, y el profesor aparte también, a pesar que tenía su carácter, no su carácter, sino que el profesor era estricto, le gustaba el orden, pero aún así también era un profesor que siempre nos aconsejaba, era un profesor muy bueno, yo recuerdo, y tengo muy presente hasta ahora cómo él nos manejaba en aula, cómo nos atendía, y eso fue también lo que me inspiró a poder seguir la carrera de docencia. Interesante, la verdad. La siguiente pregunta sería, ¿cómo describes tu filosofía de enseñanza y cómo la aplicas en el aula? Filosofía de enseñanza. Bueno, yo creo que como docentes tenemos la labor de orientar y de formar a los estudiantes y no solamente centrarnos únicamente en nuestra materia, porque si solamente nos basamos a instruir en nuestra materia a nuestros estudiantes, nos estamos descuidando de otros enfoques importantes, como es el aspecto actitudinal, su comportamiento, el aspecto afectivo. Entonces, creo que como orientador, como profesores, somos orientadores y mi filosofía es, ante todo, formar al alumno, formar. Empleo mi materia, yo enseño inglés, pero a la vez que enseño inglés, lo que trato de enseñar en el fondo es responsabilidad a los alumnos para que ellos cumplan con sus tareas, ordenen sus cuadernos, que tengan buena letra, que ellos participen de manera ordenada, y para eso lo que hago es planificar en primer lugar las clases. No se puede hacer una clase improvisada y para ello uno tiene que ver qué medios tiene al alcance. Y por ejemplo, como aquí tenemos televisores, proyecto videos, proyecto mi libro con el cual trabajamos para que los estudiantes estén de cerca. Empleo también dinámicas dentro de aula para que los alumnos tengan una mejor integración, para poder trabajar también en cooperatividad con ellos, el respeto entre sí, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias que empleo para poder seguir. La tercera pregunta es, ¿usted cuál cree que es el papel más importante de un docente en la actualidad? Un docente es un formador. ¿Ya? Lo que queremos es formar personalidad, porque educar es eso, educar es formar una personalidad, ¿ya? Y desde pequeños tenemos que enseñarles, en mi apreciación personal, en primer lugar enseñarles valores, enseñar a los alumnos que deben ellos respetar momentos. ¿Por qué? Porque de esa manera, en un aula, si convencemos a los alumnos de que ellos tienen que respetar momentos, entonces, al momento que el profesor ya dirige la clase, el alumno va a estar sentado, se va a poder escuchar. Le enseñas en qué momento debe escuchar, en qué momento puede conversar, en qué momento el alumno también puede reírse, y el profesor es partícipe de ello con el alumno. Entonces, somos orientadores, le enseñamos al alumno esas cosas. Y como docente yo creo que no debemos enfocarnos únicamente a instruir. Si solamente vamos y directamente llenamos la pizarra, no estamos logrando mucho con nuestros estudiantes. ¿Y me podría describir una situación o un desafío que tuvo con un estudiante o un grupo de estudiantes y me podría decir cómo superó ese desafío? Los tres. Sí, recuerdo que a los inicios de mi carrera, hace ya bastante tiempo, me tocó trabajar con un alumnito que tenía autismo, tenía problemas de visión, tenía problemas de psicomotrices, no podía caminar e incluso no podía escribir muy bien porque las manitas las tenía dobladas, y incluso hasta en silla de ruedas se la llevaba, ¿no? Y no podía hablar tampoco muy claro. Y yo decía, ¿cómo le voy a enseñar inglés a este niño? Pero de igual manera trataba de integrarlo. ¿Cómo lo hacía? Dinámicas, juegos, es la solución con ellos, creo yo. Entonces, cada vez que yo hacía preguntas y lo hacía a modo de juego, integraba a todo el grupito de estudiantes. Y como todos se divertían, y él también yo veía que aplaudía, ¿no? Y contestaba. Lo curioso era que cuando yo le hacía una pregunta directa, él no respondía, se quedaba en blanco. Pero cuando yo le hacía preguntas a sus compañeros,
Entonces él ahí respondía y me daba cuenta que sí estaba aprendiendo inglés y en ese entonces enseñaba inglés y era mucho más fuerte, mucho más fluido de lo que trabajo actualmente, ¿no? Porque se exigía bastante en esa institución. Y recuerdo que el jovencito, el niño, aprendió bastante. Claro, a su limitación, pero fue un gran avance. Y yo creo que con dinámicas y siempre planificando previamente qué es lo que uno va a hacer, uno puede lograr objetivos como estos. Los niños todos pueden aprender. ¿Y usted cómo se mantiene actualizado y motivado con su labor docente? Bueno, actualmente hay bastantes herramientas. Por ejemplo, uno ingresa a redes sociales y hay cursos virtuales a los cuales uno ingresa, ¿no? Me he anotado en algunos cursos virtuales, incluso también por YouTube hay canales los cuales docentes muy bien preparados que también dan charlas. Aparte de ello, aquí en nuestra institución también recibimos capacitaciones como docentes y eso nos ayuda bastante, ¿no? Y eso también me mantiene actualizado. Interesante, la verdad. La siguiente pregunta sería, ¿cómo describes tu filosofía de enseñanza y cómo la aplicas en el aula? Mi filosofía de enseñanza. Bueno, yo creo que como docentes tenemos la labor de orientar y de formar a los estudiantes y no solamente centrarnos únicamente en nuestra materia, porque si solamente nos basamos a instruir en nuestra materia a nuestros estudiantes, nos estamos descuidando de otros enfoques importantes, como es el aspecto actitudinal, su comportamiento, el aspecto afectivo. Entonces, creo que como orientador, como profesores, somos orientadores y mi filosofía es, ante todo, formar al alumno. Formar. Empleo mi materia, yo enseño inglés, pero a la vez que enseño inglés, lo que trato de enseñar en el fondo es responsabilidad a los alumnos para que ellos cumplan con sus tareas, ordenen sus cuadernos, que tengan buena letra, que ellos participen de manera ordenada. Y para eso lo que hago es planificar en primer lugar las clases. No se puede hacer una clase improvisada y para ello uno tiene que ver qué medios tiene al alcance. Y por ejemplo, como aquí tenemos televisores, proyecto videos, proyecto mi libro con el cual trabajamos para que los estudiantes estén de cerca. Empleo también dinámicas dentro de aula para que los alumnos tengan una mejor integración, para poder trabajar también cooperatividad con ellos, el respeto entre sí, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias que empleo para poder seguir. La tercera pregunta es, ¿usted cuál cree que es el papel más importante de un docente en la actualidad? Un docente es un formador. ¿Ya? Lo que queremos es formar personalidad, porque educar es eso, educar es formar una personalidad, ¿ya? Y desde pequeños tenemos que enseñarles, en mi apreciación personal, en primer lugar enseñarles valores, enseñar a los alumnos que deben ellos respetar momentos. ¿Por qué? Porque de esa manera, en un aula, si convencemos a los alumnos de que ellos tienen que respetar momentos, entonces, al momento que el profesor ya dirige la clase, el alumno va a estar sentado, que va a poder escuchar. Le enseñas en qué momento debe escuchar, en qué momento puede conversar, en qué momento el alumno también puede reírse y el profesor es partícipe de ir con el alumno. Entonces, somos orientadores, le enseñamos al alumno esas cosas y como docente yo creo que no debemos enfocarnos únicamente a instruir. Si solamente vamos y directamente llenamos la pizarra, no estamos logrando mucho con nuestros estudiantes. ¿Y me podría describir una situación o un desafío que tuvo con un estudiante o un grupo de estudiantes y me podría decir cómo superó ese desafío? Recuerdo que a los inicios de mi carrera, hace ya bastante tiempo, me tocó trabajar con un alumnito que tenía autismo, tenía problemas de visión, tenía problemas de psicomotriz, no podía caminar e incluso no podía escribir muy bien porque las manitas las tenía, ¿no?, dobladas y incluso hasta en silla de ruedas la llevaba, ¿no? Y no podía hablar tampoco muy claro. Yo decía, ¿cómo le voy a enseñar inglés a este niño? Pero de igual manera trataba de integrarlo. ¿Cómo lo hacía? Dinámicas, juegos, es la solución con ellos, creo yo. Entonces, cada vez que yo hacía preguntas y lo hacía a modo de juego, integraba a todo el grupito de estudiantes.
Y como todos se divertían, y él también yo veía que aplaudía, ¿no? Y contestaba. Lo curioso era que cuando yo le hacía una pregunta directa, él no respondía, se quedaba en blanco. Pero cuando yo le hacía preguntas a sus compañeros, entonces él ahí respondía y me daba cuenta que sí estaba aprendiendo inglés y en ese entonces enseñaba inglés y era mucho más fuerte, mucho más fluido de lo que trabajo actualmente, ¿no? Porque se exigía bastante en esa institución. Y recuerdo que el jovencito, el niño, aprendió bastante. Claro, a su limitación, pero fue un gran avance. Y yo creo que con dinámicas y siempre planificando previamente qué es lo que uno va a hacer, uno puede lograr objetivos como estos. Los niños todos pueden aprender. ¿Y usted cómo se mantiene actualizado y motivado con su labor docente? Actualmente hay bastantes herramientas. Por ejemplo, uno ingresa a redes sociales y hay cursos virtuales a los cuales uno ingresa, ¿no? Me he anotado en algunos cursos virtuales, incluso también por YouTube hay canales los cuales docentes muy bien preparados que también dan charlas. Aparte de ello, aquí en nuestra institución también recibimos capacitaciones como docentes y eso nos ayuda bastante, ¿no? Y eso también me mantiene actualizado. Como invitada tenemos a la docente Angie, la cual me gustaría hacerle esta pregunta que quizás la mayoría de nosotros la hacemos o nos autopreguntamos, es ¿qué la motivó para elegir exactamente la carrera de docente? Buenos días. Ante eso, digamos que me motivó principalmente dos razones. La primera es la curiosidad constante que siempre he sentido por aprender, por investigar, saber, bueno, yo soy profesora de comunicación, saber cómo funciona un poco lo que es el idioma, la literatura, las letras siempre me han atraído mucho. Y el segundo motivo es que yo siento que prácticamente toda mi vida me la he pasado enseñando. Desde que estaba en primaria, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que enseñaba a mis amigos, a mis mejores amigos, a mis amigos cercanos del salón, entonces siempre estaba ahí enseñando. Pasamos luego a secundaria de la misma manera. Yo no solamente era a un amigo cercano, sino ahora a cualquier amigo que se acerque, incluso de otras aulas. En momentos de receso siempre estaban como acercándose a preguntar, a que les enseñe. Luego incluso familiares menores, familiares de mi edad. Luego ya no solamente eran familias, sino también vecinos. Incluso hubo un tiempo durante secundaria que llegué a enseñar pues como una pequeña escuelita entre vecinos, conocidos, hijos incluso de amigos de mi mamá, mis tías. Entonces esa, digamos, motivación entre yo querer aprender y a la vez enseñar lo que enseño, pero de una forma mucho más sencilla, quizá mucho más fácil de asimilar, me llevó pues a querer estudiar la docencia. ¿Cómo describiría su filosofía de enseñanza y cómo es que la aplicaría en aula? Yo describiría que tengo una filosofía basada en la amabilidad, pero con firmeza. Es decir, desde mi concepción, considero que los alumnos pueden aprender mejor siempre que se sientan con la confianza de preguntar, de cuestionarse, pero también de equivocarse. Entonces siento que es necesario que el docente muestre cierta amabilidad para que los alumnos no tengan miedo de responder, de preguntar por, digamos, temor a ser sancionados si se equivocan. Pero no excederse tampoco de confianza, sino aquí donde ingresa la firmeza. Es necesario también trabajar siempre con límites, marcando la autoridad para que se mantenga y se evidencie bien esa verticalidad que hay entre estudiante y docente, sobre todo cuando somos profesores jóvenes, porque si podemos notar, quizás los alumnos de cuarto, quinto, no te ven muy diferente, no te ven que les lleves demasiados años, como si sucede, por ejemplo, con un profesor que ya tiene, no sé, 30, 40 años, ya nota bastante esa diferenciedad, ese respeto ya intrínseco que le debe tener. En cambio, cuando somos profesores jóvenes, sí, desde el inicio debemos marcar, digamos, esa autoridad. Que aunque nos vean quizá de su mismo tamaño, nos vean o tengan incluso amigos, familiares de nuestra misma edad, entonces, aún así, hay que hacerles ver que nosotros somos aquí la autoridad en el aula. Nosotros aquí estamos para enseñarles y les podemos brindar la amabilidad, lo que es la confianza, para que ellos pregunten sin temor alguno, pero también que tengan en cuenta que nosotros seguimos siendo ahí una figura para marcar límites. Tercera pregunta, ¿cuál cree que es el papel más importante de un docente en la actualidad? Si ahora, digamos, nuestro papel fundamental ya no es solo de transmitirles información, porque bien sabemos que ahora lo que más abunda es la teoría. Los alumnos a un solo clic, es más, ya ni siquiera un solo clic, simplemente con decir o hacer su pregunta en voz alta van a tener automáticamente la respuesta. Ahora, ¿cuál es nuestro papel como docentes si ya no es brindarles información? Yo considero que nuestro rol ahora más importante es el fomentarles el pensamiento crítico, es decir, hacer que se cuestionen toda esa información que pueden hallar, porque sabemos que informaciones
Información hay en abundancia de cualquier tema que ellos pueden encontrar, tienen curiosidad por buscar, pero no toda la información tampoco es verídica. Información sobre todo que se encuentra en redes sociales, se puede encontrar en TikTok o incluso en las inteligencias artificiales. Entonces nosotros como docentes creo que debemos guiarle cómo deberían realizar correctamente una investigación, más o menos en qué fuentes, y segundo, el pensamiento crítico, para que no se crean de buenas a primeras todo aquello que aparece, o incluso la primera información que aparece, para que no se la tomen como real, sino que ellos mismos aprendan a cuestionarse la veracidad de la información, aprendan a incluso a seguir indagando en diversas fuentes y a analizarla también, qué cosa es la información que están consumiendo. Algún tipo de experiencia con estudiantes o quizás con algún grupo de estudiantes. Entonces, me gustaría saber cómo es que abordó o qué aprendió de esa experiencia. Uno de los primeros retos a los que me enfrenté cuando inicié a ejercer como docente fue la indiferencia o la apatía de los estudiantes. Yo creo que constantemente, por ejemplo, uno de los principales retos que me enfrenté al iniciarme, al ejercer mi labor como docente, fue a la indiferencia o apatía incluso de los estudiantes ante el curso. Yo creo que es principalmente quizá por el hecho de que están constantemente en redes sociales en sus tiempos libres. Entonces nosotros sabemos que en redes sociales son estímulos constantes. Entonces el llegar simplemente a una clase, ver digamos la pizarra o lo mismo todo el tiempo, como que les generaba mucho aburrimiento, veía yo demasiado desinterés en ellos. Incluso aunque intentaba acercarme de uno en uno para ayudarles en algo que no entendía, buscar que ellos hagan sus preguntas, que expresen sus dudas, simplemente sentía como si me cerraran esas puertas. Simplemente no buscaban ningún tipo de comunicación. Entonces ese fue, digamos, mi primer reto, y yo recuerdo bastante, era cómo romper, digamos, esa barrera de hielo para yo poder acercarme a mis alumnos y hacer que lo que les voy a impartir llegue a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hice en esta ocasión? Tratar de buscar cosas específicas que se identificaran con ellos. ¿Cómo? Primero, aprendiéndome sus nombres, porque simplemente al decir tu estudiante, tu niño, tu hijito, entonces como que se ve de manera muy general. Entonces, hacer un esfuerzo por aprenderse bien sus nombres, incluso más que sus apellidos. Yo considero que más cercanía genera el conocer su nombre. Y en segundo lugar, lo que hice fue empezar a observar sus artículos personales, qué cosa es lo que ellos tenían. Algunos tenían, por ejemplo, una cartuchera de Ladybug, otros veían que hacían dibujitos de algún anime, otros traían llaveros de Totoro, de una serie, un dibujo, algo que les gustara. Entonces, por ahí fue como... no estamos logrando mucho con nuestros estudiantes. ¿Y me podría describir una situación o un desafío que tuvo con un estudiante o un grupo de estudiantes, y me podría decir cómo superó ese desafío? Recuerdo que a los inicios de mi carrera, hace ya bastante tiempo, me tocó trabajar con un alumnito que tenía autismo, tenía problemas de visión, tenía problemas de psicomotrices, no podía caminar e incluso no podía escribir muy bien porque las manitas las tenía dobladas, y incluso hasta en silla de ruedas la llevaba, y no podía hablar tampoco muy claro. Yo decía, ¿cómo le voy a enseñar inglés a este niño? Pero de igual manera trataba de integrarlo. ¿Cómo lo hacía? Dinámicas, juegos, que es la solución con ellos, creo yo. Entonces, cada vez que yo hacía preguntas y lo hacía en modo de juego, integraba a todo el grupito de estudiantes. Y como todos se divertían, y él también, yo veía que aplaudía, ¿no? Y contestaba. Lo curioso era que cuando yo le hacía una pregunta directa, él no respondía, se quedaba en blanco. Pero cuando yo le hacía preguntas a sus compañeros, entonces él ahí respondía, y me daba cuenta que sí estaba aprendiendo inglés, y en ese entonces enseñaba inglés, y era mucho más fuerte, mucho más fluido de lo que trabajo actualmente, ¿no? Porque se exigía bastante en esa institución. Y recuerdo que el jovencito, el niño, aprendió bastante. Claro, a su limitación, pero fue un gran avance. Y yo creo que con dinámicas y siempre planificando previamente qué es lo que uno va a hacer, uno puede lograr objetivos como estos. Los niños todos pueden aprender.
¿Y usted cómo se mantiene actualizado y motivado con su labor docente? Actualmente hay bastantes herramientas. Por ejemplo, uno ingresa a redes sociales y hay cursos virtuales a los cuales uno ingresa, ¿no? Me he anotado en algunos cursos virtuales, incluso también por YouTube hay canales los cuales docentes muy bien preparados que también dan charlas. Aparte de ello, aquí en nuestra institución también recibimos capacitaciones como docentes y eso nos ayuda bastante, ¿no? Y eso también me mantiene actualizado. Como invitada tenemos a la docente Angie, la cual me gustaría hacerle esta pregunta que quizás la mayoría de nosotros la hacemos o nos autopreguntamos. ¿Qué la motivó para elegir exactamente la carrera de docente? Buenos días. Ante eso, digamos que me motivó principalmente dos razones. La primera es la curiosidad constante que siempre he sentido por aprender, por investigar, saber, bueno, yo soy profesora de comunicación, saber cómo funciona un poco lo que es el idioma, la literatura, las letras siempre me han atraído mucho. Y el segundo motivo es que yo siento que prácticamente toda mi vida me la he pasado enseñando. Desde que estaba en primaria, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que enseñaba a mis amigos, a mis mejores amigos, a mis amigos cercanos del salón, entonces siempre estaba ahí enseñando. Pasamos luego a secundaria de la misma manera. Yo no solamente era a un amigo cercano, sino ahora a cualquier amigo que se acerque, incluso de otras aulas. En momentos de receso siempre estaban como acercándose a preguntar, a que les enseñe. Luego incluso familiares menores, familiares de mi edad. Luego ya no solamente eran familias, sino también vecinos. Incluso hubo un tiempo durante secundaria que llegué a enseñar pues como una pequeña escuelita entre vecinos, conocidos, hijos y hijos de amigos de mi mamá, mis tías. Entonces esa, digamos, motivación entre yo querer aprender y a la vez enseñar lo que enseño, pero de una forma mucho más sencilla, quizá mucho más fácil de asimilar, me llevó pues a querer estudiar la docencia. ¿Cómo describiría su filosofía de enseñanza y cómo es que la aplicaría en aula? Yo describiría que tengo una filosofía basada en la amabilidad, pero con firmeza. Es decir, desde mi concepción, considero que los alumnos pueden aprender mejor siempre que se sientan con la confianza de preguntar, de cuestionarse, pero también de equivocarse. Entonces siento que es necesario que el docente muestre cierta amabilidad para que los alumnos no tengan miedo de responder, de preguntar por, digamos, temor a ser sancionados si se equivocan. Pero no excederse tampoco de confianza, sino aquí donde ingresa la firmeza. Es necesario también trabajar siempre con límites, marcando la autoridad para que se mantenga y se evidencie bien esa verticalidad que hay entre estudiante y docente, sobre todo cuando somos profesores jóvenes, porque si podemos notar, quizás los alumnos de cuarto, quinto, no te ven muy diferente, no te ven que les lleves demasiados años, como si sucede, por ejemplo, con un profesor que ya tiene, no sé, 30, 40 años, ya nota bastante esa diferencia de edad, ese respeto ya intrínseco que le debe tener. En cambio, cuando somos profesores jóvenes, sí, desde el inicio debemos marcar, digamos, esa autoridad, que aunque nos vean quizá de su mismo tamaño, nos vean o tengan incluso amigos, familiares de nuestra misma edad, entonces, aún así, hay que hacerles ver que nosotros somos aquí la autoridad en el aula. Nosotros aquí estamos para enseñarles y les podemos brindar la amabilidad, lo que es la confianza, para que ellos pregunten sin temor alguno, pero también que tengan en cuenta que nosotros seguimos siendo ahí una figura para marcar límites. Tercera pregunta, ¿cuál cree que es el papel más importante de un docente en la actualidad? Bien. Si ahora, digamos, nuestro papel fundamental ya no es solo de transmitirles información, porque bien sabemos que ahora lo que más abunda es la teoría. Los alumnos a un solo clic, es más, ya ni siquiera un solo clic, simplemente con decir o hacer su pregunta en voz alta van a tener automáticamente la respuesta. Ahora, ¿cuál es nuestro papel como docentes si ya no es brindarles información? Yo considero que nuestro rol ahora más importante es el fomentarles el pensamiento crítico, es decir, hacer que se cuestionen toda esa información que pueden hallar, porque sabemos que información hay en abundancia de cualquier tema que ellos pueden encontrar, tienen curiosidad por buscar, pero no toda la información tampoco es verídica. Información sobre todo que se encuentra en redes sociales, se puede encontrar en TikTok o incluso en las inteligencias artificiales. Entonces nosotros como docentes creo que debemos guiarle cómo deberían realizar correctamente una investigación, más o menos en qué fuentes, y segundo, el pensamiento crítico, para que no se crean de buenas a primeras todo aquello que aparece, o incluso la primera información que aparece, pero que no se la tomen como real, sino que ellos mismos aprendan a cuestionarse la veracidad de la información, aprendan a incluso a seguir indagando en diversas fuentes y a analizarla también, qué cosa es la información que están consumiendo. Algún tipo de experiencia con estudiantes o quizás con algún grupo de estudiantes. Entonces, me gustaría saber cómo es que abordó
o qué ha aprendido de esa experiencia? Uno de los principales retos que me enfrenté al iniciarme, al ejercer mi labor como docente, fue a la indiferencia o apatía incluso de los estudiantes ante el curso. Yo creo que es principalmente quizá por el hecho de que están constantemente en redes sociales en sus tiempos libres. Entonces nosotros sabemos que en redes sociales son estímulos constantes. Entonces el llegar simplemente a una clase, ver digamos la pizarra o lo mismo todo el tiempo, como que les generaba mucho aburrimiento, veía yo demasiado desinterés en ellos. Incluso aunque intentaba acercarme de uno en uno para ayudarles en algo que no entendía, buscar que ellos hagan sus preguntas, que expresen sus dudas, simplemente sentía como si me cerraran esas puertas. Simplemente no buscaban ningún tipo de comunicación. Entonces ese fue digamos mi primer reto, y yo recuerdo bastante, era cómo romper, digamos, esa barrera de hielo para yo poder acercarme a mis alumnos y hacer que lo que les voy a impartir llegue a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hice en esta ocasión? Tratar de buscar cosas específicas que se identificaran con ellos. ¿Cómo? Primero, aprendiéndome sus nombres, porque simplemente al decir tu estudiante, tu niño, tu hijito, entonces como que se ve de manera muy general. Entonces, hacer un esfuerzo por aprenderse bien sus nombres, incluso más que sus apellidos. Yo considero que más cercanía genera el conocer su nombre. Y en segundo lugar, lo que hice fue empezar a observar sus artículos personales, qué cosa es lo que ellos tenían. Algunos tenían, por ejemplo, una cartuchera de Ladybug, otros veían que hacían dibujitos de algún anime, otros traían llaveros de Totoro, de una serie, un dibujo, algo que les gustara. Entonces por ahí fue como empecé a acercarme a su mundo, digamos, como que veía esa cartuchera de Ladybug y no les hacía una pregunta como que, ay mira, ¿te gusta Ladybug? Porque si sé que tiene una cartuchera de esa serie es porque obviamente les gusta. Entonces, ¿qué hacía? Me acercaba, digo, ay mira Ladybug, mi película favorita es el del conejo. Luego lo mismo con Totoro, de ay, a mí también me encantan las películas de Studio Ghibli. Es decir, viendo qué cosas les gustaban a ellos, para de alguna manera tratar yo de encontrar un punto en común. Y fue así como poco a poco se fueron abriendo. Sí, profesora, digamos que empezó esa comunicación, esa conversación, por algo muy distinto a lo que era el tema en sí. Yo no llegaba a acercarme, vi que no podía acercarme ya preguntándoles si conocen los elementos de la comunicación, sino por las cosas en las que a ellos les gustaban y luego a partir de allí continuar con el tema. Y fue así como logré incluso que los chicos se abrieran, me empezaran después a contar cosas personales de lo que al principio no me querían ni siquiera hablar por nada, más que con las justas llegarse a escuchar ahí y esperando un momento en que me iba. Y así se genera un poco también de confianza a los alumnos, ya se expresan con mayor soltura, sin miedo ni siquiera a equivocarse o a que les coloques una sanción por decir algo incorrecto. Última pregunta y no menos importante. Docente, ¿cómo es que se mantiene actualizada y motivada en su desarrollo profesional como docente? Para mantenerme informada y actualizada, muy aparte, de los momentos en los que tengo que sentarme a realizar investigación normal como cuando se desarrolla en la universidad, sabemos sentarnos con nuestro laptop, nuestro equipo, investigar cosas específicas, lo hago también, digamos, en tiempos libres o lo que se les llama tiempos muertos. Es decir, mientras quizá estoy cocinando, estoy haciendo algo cotidiano, incluso caminando, viajando, escuchar podcasts, escuchar incluso videos de YouTube, que hay también gran cantidad ahora sobre lo que es educación, manejos de aula y diversos temas pues que se vinculan a la pedagogía. Entonces en esos tiempos, mientras estoy realizando algo, voy constantemente escuchando para quiera que no, siempre pues vamos aprendiendo algo nuevo. E incluso en los momentos de distracción de redes sociales, por ejemplo, que ya creo que es inevitable prácticamente que todos usamos redes sociales, que todos tenemos algún momento en el día de empezar a scrollear y todo. Entonces ahí también empecé a seguir a profesoras, incluso páginas que hablaban sobre mi tema, por ejemplo, páginas que se dedicaban a enseñar lenguaje, a enseñar literatura, incluso profesoras que ahora pues registran toda su experiencia, las dinámicas que hacen. Entonces, en esos momentos también, como voy viendo, ya no solamente a las que sigo, sino también que las redes sociales, Instagram principalmente, me empieza a recomendar más contenido similar. Entonces, ahí quiera que no, me voy entreteniendo, pero a la vez voy aprendiendo. De la misma manera, por ejemplo, mi Facebook ahora yo lo he convertido netamente en una red social vinculada a mi trabajo. Yo todo lo que publico ahí es relacionado a mi trabajo. E incluso las personas que tengo agregadas en mi Facebook son también otros docentes, personas a las que conocí en el ámbito. Bueno, yo soy de literatura, llevo aparte también un proyecto que fomenta la literatura en jóvenes y adolescentes, incluso niños en la región Lambayeque. Entonces en Facebook también, por ejemplo, he hecho contactos con algunos escritores, difusores culturales. Entonces, al entrar yo a Facebook sé que sí o sí me va a salir contenido educativo.
e incluso me empiezan a recomendar capacitaciones, me empieza a recomendar si hay algún evento literario, algún evento educativo en el que yo pueda asistir. Entonces eso también me permite siempre mantenerme informada, actualizada. Y muy aparte, que yo sé que también con todo el estrés, a veces la rutina del trabajo que conlleva con los niños día a día, hay que siempre hay que recordar, mejor dicho, qué fue lo que nos motivó a elegir esta carrera. Porque al inicio, si bien cuando yo salí de la universidad y empecé a enseñar, yo prácticamente no lo veía como un trabajo. Era como que yo venía, hacía lo que me gustaba, estaba con los chicos y regresaba a mi casa cansada, pero sin sentirlo como un trabajo como tal. Eso fue al principio, porque luego con la rutina, que vienen los exámenes, que llenar los registros y de todo lo que tiene que ver el papeleo, ahí ya lo empiezas a sentir, digamos, más cansado, más pesado. Entonces, en esos momentos, sobre todo, siempre hay que recordar cuál es ese motivo, esa razón que nos impulsó a ser docentes. Y recordar, sobre todo, qué cosa es lo que nosotros estamos aportando a los niños. Porque aunque no lo crean, los chicos nos ven como un ejemplo. Así sean los chicos más revoltosos, sean los chicos, digamos, más inquietos o más difíciles, siempre nos van a ver a nosotros como un ejemplo. Y buscar qué cosa es lo que yo les estoy dejando a ellos, para no perder esa motivación que siempre de alguna manera debemos mantener a pesar del tiempo y del cansancio. ¿Qué le motivó a elegir la carrera de docencia? Muy buenos días. Bueno, respondiendo a su pregunta, en realidad, en un primer momento, yo había elegido la carrera de Ingeniería Química, la cual estudié. A raíz de eso, dictaba clases en casa, clases particulares, tanto en el área de matemática y química, que era muy relacionado a mi carrera. A partir de eso me apasioné por el tema de poder transmitir los conocimientos a los niños, ¿no? Jóvenes y niños. Y se me dio la oportunidad de poder estudiar la carrera de educación primaria y lo hice. Y hoy en día pues me siento la verdad bien satisfecha con el trabajo, al menos con los resultados que hasta el momento se van dando. Muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿cómo describiría usted su filosofía de enseñanza y cómo la aplicaría en el aula? Mi filosofía, la verdad, está basada en el aprendizaje significativo para fomentar el desarrollo integral de los alumnos, ¿no? Y todo eso sumado a fomentar y a reforzar los valores que vienen ellos desde casa, ¿no? Por ejemplo, el respeto. ¿Y cómo? ¿Cómo lo aplico en el aula? Pues incluso acá en nuestra institución tenemos niños con habilidades diferentes. Entonces, desde ahí enseñamos a respetar las opiniones, los gustos de repente de los niños, las creencias de los niños, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me siento satisfecha es de que ponerle pasión a lo que hacemos, ¿no? Creo que enseñar con pasión es el mejor ejemplo, la mejor forma de transmitir los conocimientos a los niños, ¿no? Justamente les decía que yo he estudiado ingeniería química también, ¿no? Y en primaria tengo un niño, en tercer grado de primaria, tengo un niño que a mi parecer va a ser un científico neto. Todos los días en recreo me busca. Y aparte también que eso, de su entorno, porque sus padres son ingenieros químicos también, viene y me pregunta. Y yo soy gustosa de estar mirándolo, pues, ¿no? Me pregunta sobre la radioactividad, me pregunta sobre los ácidos, me pregunta sobre el átomo, y la verdad que eso me da mucho gusto, ¿no? Y yo soy feliz porque donde me encuentra, dice, Miss, yo le conté a mi mamá de que usted me está guiando, y incluso viene con sus diseños, ¿no? De una bombilla, de un foco, viene incluso mencionándome los materiales que él podría aplicar en ello, y la verdad creo que esa es la forma más bonita y satisfactoria de esta carrera, ¿no? ¿Cuál cree que es el papel más importante de un docente en la actualidad? La verdad, el papel del docente en la actualidad debe ser un facilitador, un guía, ¿no? Del aprendizaje, más que un simple transmisor de conocimientos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues incentivando la participación de los chicos, ¿no? Que sean colaboradores, participativos. De esa forma creo yo que es la forma más adecuada de poder desarrollar habilidades en ellos, ¿no? Que sientan pasión por lo que están aprendiendo, ¿no? Fomentar y motivar la innovación, la curiosidad, la creatividad. Ese es el papel más importante para mí. Muy de acuerdo con lo que nos comenta la docente. Describa, Miss, una situación en la que usted tuvo que superar un desafío, sea con un estudiante o un grupo, cómo lo abordó y qué aprendió de esa experiencia. Primaria, justamente, estábamos en la hora de recreo, en el tiempo de recreo, y estábamos dispuestos a que los chicos bajen a sus aulas. Aquí en la institución hacemos que ellos estén correctamente formados, pero resulta que observé que un niño pateaba al otro,
pero de una forma tal, o sea, no era ni siquiera de juego o de repente ya un enojo, ¿no? Que tampoco no es adecuado, y un gesto como que ya, bueno, ¿no? Pero no, era una acción de agresión que para mí sí me preocupó mucho más, ¿no? Entonces me acerqué y tuve que sostener al niño de tal forma, o sea, lo vi con un nivel de agresividad muy alto, muy alto. ¿Qué hice en ese momento? Lo abracé. Eso fue lo que me inspiró y lo que se me ocurrió en ese momento, ¿no? Abrazarlo. Él daba su versión de los hechos, el otro simplemente también me daba la versión, pero bueno, afortunadamente no agredía tampoco, el único que agredía era ese niño. Lo abracé, lo escuché, ¿no? Pedí que se calmara, lo escuché. Y traté de ponerme en su lugar en primer lugar, ¿no? En primera instancia traté de ponerme en su lugar, ¿no? Y luego, pues, trataba de la forma o buscaba la forma de que él pueda entender que no es la manera de arreglar la situación, ¿no? Pero creo que lo primero que adecuado y correcto que hice fue tratar de escucharlo, ¿no? El niño estaba completamente enfurecido. Ya luego tuve conocimiento que el niño pues estaba pasando por temas un poquito complicados, que incluso estaba llevando pues un tratamiento psicológico, tenía sus terapias, ¿no? ¿Y qué me enseñó debido con eso? Yo soy madre, yo soy mamá de dos, ya mi hija tiene 20 años y mi hijo tiene 17. Me enseñó a que vi la diferencia, ¿no? Que tal vez como madre no hubiera procedido así, hubiera yo aplicado tal vez otras cosas, otras estrategias, pero al ver que sí me dio resultado con el niño, entonces eso me enseñó a que no siempre pues actuar con enojo o responder con la misma intensidad de enojo, de agresividad, da resultados. Entonces hay otras formas como esta, ¿no? Y eso fue lo que aprendí. Y justamente también lo aplico en primaria, lo aplico siempre, ¿no? Trato de escuchar al niño, abrazarlo, darle las palabras de aliento para que se pueda sentir más tranquilo. ¿Cómo se mantiene actualizada y motivada en su desarrollo profesional como docente? Bueno, ahora con las redes sociales, con los grupos, ¿no? de redes, trato de integrar grupos de educación y además sigo especialmente a una ponente, ella es argentina, se llama Laura Lewin. Me encantan sus ponencias, como las estrategias que aplica en aula para poder llegar a los alumnos, las formas de poder llevar una clase en aula, ¿no? Esa es la forma con la cual yo trato de estar actualizada. La docencia es una oportunidad diaria para transformar vidas. Solo se trata de enseñar contenidos, no dejar huellas en los estudiantes. Ser docente es aprender constantemente cambios en los estudiantes y así adherirnos a la nueva actualización hoy en día en el Perú.